En este audio te voy a hablar de la emoción oculta y las sensaciones del plexo solar. Dos herramientas que bien utilizadas te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. A pesar del misterioso título de este audio, lo que voy a contarte a continuación te resultará sumamente familiar, pues todos hemos experimentado alguna vez emociones que nos hacen sentir mal a nivel físico o mental. Vamos a empezar por partes. ¿Qué es la emoción oculta y las sensaciones del plexo solar? ¿Has sentido alguna vez alguna emoción desagradable porque algo en tu vida no funciona o porque tienes algún asunto entre manos que te preocupa? Es como si tuvieras una espina clavada que te impide disfrutar del momento presente en toda su plenitud. Es frecuente que esa emoción o sentimiento que te perturba sea muy sutil y pase desapercibida para ti, puesto que puede encontrarse en un plano subconsciente, manifestándose como una emoción oculta. Una emoción de la que no eres consciente, pero que está ahí, generando diferentes sensaciones corporales en forma de tristeza interna, nudo en el estómago o un malestar difuso difícil de describir. Por desgracia, nuestra mente suele estar ocupada en tareas cotidianas, preocupaciones o autoengaños que hacen que estas emociones ocultas pasen desapercibidas por nuestra conciencia y se acumulen durante meses o años en nuestro interior, lo cual altera nuestro equilibrio y nuestra salud. Pero aunque estas emociones puedan pasar inadvertidas a nivel consciente, nuestros informadores internos están siempre al tanto de lo que ocurre ahí adentro. El informador o guía que nos permite ser conscientes de una emoción oculta son las sensaciones del plexo solar, pues es precisamente en esta zona anatómica situada en la boca del estómago, justo por debajo del esternón, donde solemos sentirlas. De hecho, cualquier persona que esté familiarizada con el estudio de los chakras sabe que de forma general se definen 7 chakras principales, uno de los cuales se encuentra justo en el lugar que acabo de describir, tercer chakra o plexo solar. Este chakra está íntimamente relacionado con nuestras emociones. Así pues, no es de extrañar que las distintas sensaciones corporales ligadas a nuestras emociones se sientan con más fuerza en esta parte del cuerpo. Y tampoco es de extrañar que la respiración sea una herramienta fundamental para regular nuestras emociones, tal como explicaré más adelante. Hay días que sentimos como si hubiéramos llorado por dentro y resulta que ese día hemos tenido una fuerte discusión en casa o en el trabajo. ¿No es así? Otros días nos encontramos en una situación socialmente normal, como estar tomando unas copas con los colegas del trabajo, y sentimos una especie de nudo en el estómago que nos indica que aquel encuentro no va con nosotros. Y en ocasiones, al hablar con una persona determinada, sentimos un cosquilleo interno que nos informa que sentimos algo especial hacia ella. En definitiva, cualquier situación, pensamiento o sentimiento se acompaña a una sensación corporal, agradable o de malestar, a la altura del plexo solar, que nos permite catalogarla como negativa, indeseable, o bien como positiva, deseable, siempre y cuando sepamos escucharla, claro. Las emociones que sentimos a nivel del plexo solar constituyen una de las formas con las que nuestra esencia se comunica con nosotros, para informarnos que si aquello que pensamos, decidimos o hacemos está de acuerdo con lo más profundo de nosotros mismos. Por desgracia, la mente ignora frecuentemente este lenguaje y sus mensajes, porque suele estar desconectada de su parte espiritual. ¿Cuántas veces hemos estado en grupos donde nos sentimos incómodos, hemos insistido en vivir amores que no nos ilusionan, o hemos intentado terminar proyectos que no nos motivaban por compromiso, obligación o presión social? Probablemente en todos esos casos, en lo más profundo de tu ser, sabías que aquel no era el mejor camino. Apostaría a que en esos momentos sentiste como un sutil llanto interno, un ruido en el pecho que te agobiaba o un vacío desconsolador a nivel de tu plexo solar que te advertía. Y aún así no quisiste escuchar, seguiste adelante guiado por tu mente, por los consejos de otras personas o por verdades ajenas a ti mismo. Entonces, ¿cómo impedir que ello vuelva a sucederte de nuevo? Liberando la emoción oculta. El primer paso para lograrlo es estar atento a tus sensaciones corporales
para detectar cuando una emoción oculta te está produciendo algún tipo de malestar. Tal como acabo de comentar, estas emociones suelen manifestarse a nivel de plexo solar en forma de opresión torácica, nudo en el estómago o sensación de vacío, tristeza o llanto interno. Pero hay otros síntomas físicos que las delatan, como el hecho de respirar de forma rápida y superficial, tener una sensación injustificada de malestar general o sufrir náuseas o vómitos. Incluso puede manifestarse en forma de apatía, falta de energía o miedo a hablar en público. Simplemente sé receptivo e intenta interpretar de forma sincera lo que sientes en la parte baja de tu esternón. Cuanto mayor sea tu esfuerzo en percibir esas sensaciones corporales, más destreza tendrás a la hora de identificar las emociones ocultas. Y más rápido podrás librarte de ellas en caso de que sean perjudiciales para ti. En el momento en que identifiques los síntomas de una emoción oculta, deberías hacer una visión retrospectiva del pasado para descubrir qué hecho o suceso la está provocando. Puede que la causa sea una discusión reciente, una pelea ocurrida hace unos días o una ruptura sentimental acontecida semanas atrás. O puede que el origen de todo se encuentre en una frustración de la infancia. Sin embargo, lo más frecuente es que el suceso activador haya tenido lugar recientemente, desde pocas semanas atrás hasta el mismo día. Así pues, empezaremos haciendo un repaso de las cosas que han sucedido a lo largo de la jornada, incluyendo las horas de sueño nocturno. Si la causa se encuentra en ese mismo día, probablemente podamos identificarla fácilmente. En caso contrario, repasaremos los días inmediatamente anteriores. Por lo general, las emociones desagradables originadas recientemente dan lugar a síntomas de mayor intensidad, pero son más fáciles de identificar y eliminar. Lógicamente, cuanto más atrás debamos retroceder en el tiempo, menor será la intensidad de los síntomas, aunque no por ello menos dañinos, pero más difícil será encontrar la causa y pasarla a un estado consciente. Una vez detectamos la causa del problema, que es la parte más difícil, debemos actuar sobre ella. A veces, el simple hecho de ser conscientes del por qué erradica de forma espontánea los síntomas. Otras veces, deberemos realizar, además, actuaciones suplementarias que puedan ser tan simples como tener una charla con un amigo o terminar un encargo. En otras ocasiones, será necesario realizar cambios vitales más profundos, como dejar una relación, cambiar de trabajo o darle a nuestra vida un giro radical. En cualquier caso, una gran parte de nuestros problemas cotidianos suelen ser simples: una pequeña discusión, una factura más elevada de lo habitual, un cambio de planes repentino. Y, si seguimos el proceso que acabo de explicar, podremos eliminar fácilmente las emociones negativas que estos nos producen. El último paso a realizar es restablecer el equilibrio a nivel de plexo solar, porque a veces, aunque seamos conscientes de los síntomas y hayamos eliminado la causa emocional que los provoca, los desajustes corporales perduran en el tiempo y siguen alterando nuestras emociones. El desajuste más habitual que las emociones provocan a nivel corporal es el bloqueo o espasmo diafragmático, que se manifiesta como una sensación de opresión detrás del esternón, acompañada de una respiración rápida y superficial. Si no tratamos este problema, el diafragma seguirá trabajando de forma disfuncional, provocando una disminución de la ventilación, una disminución de retorno venoso y una sensación global de malestar debido a la menor oxigenación de la sangre. A largo plazo, el estrés físico que experimenta el cuerpo bajo estas circunstancias aumenta el cortisol en la sangre, lo cual puede ocasionar, a su vez, problemas más graves como disminución de la masa muscular, arteriosclerosis o incluso úlceras de estómago. Por lo tanto, cada vez que intentes liberar alguna emoción negativa, el último paso a realizar debería ser el reequilibrar tu diafragma y tu plexo solar. Y una forma rápida y eficaz de hacerlo es mediante un simple trabajo respiratorio. Ahora pienso que es un buen momento para que cada cual pueda expresar su punto de vista. Así pues, ¿qué opinas de lo que acabo de contarte? ¿Experimentas los mismos síntomas que he descrito a nivel de plexo solar cuando sientes emociones? ¿Conoces otras técnicas de liberación emocional? Déjanos un comentario con tu opinión y tus experiencias. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte.
Te habla Alejandro Páez. Te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.